Hola, esto es Conversaciones con Sebastián Galliani, episodio 75. Nuestro invitado de hoy es Michele Boldrin. Michele is the Joseph Gibson Hoyt Distinguished Professor of Economics at Washington University in St. Louis. Es un especialista en teoría del equilibrio general dinámico. Su investigación se centra específicamente en las fuentes de las fluctuaciones empresariales, el crecimiento y el desarrollo económico, la innovación tecnológica y la propiedad intelectual. Con él hablaremos de el fenómeno Milei, los logros que ha tenido y los desafíos que enfrenta. Hola Michele, ¿cómo estás? Hola, Sebastián, muy bien, muy bien. ¿Qué Bueno, tal? gracias ¿Qué nos cuenta? por participar de mi ciclo. Placer hablar con vos, ¿sí? Mira, yo quería empezar hablando sé que vos estás siguiendo de cerca lo que está pasando en Argentina y el nuevo gobierno del presidente Milei. Y me gustaría empezar hablando del impacto que tuvo el discurso que dio en Davos, ¿sí? Que realmente es un impacto fenomenal en las redes sociales, ¿no? Y en los medios de comunicación. Positivo y negativo, al igual que en su campaña electoral, ¿sí? O sea, opiniones muy polarizadas sobre los temas que él plantea. Y dado que principalmente habló de innovación y crecimiento económico, en lo sustantivo, ¿no? de su discurso, que son dos temas de tu especialidad, me gustaría escuchar tu opinión sobre técnicas, sobre el discurso, que lo relaciones a tu investigación, ¿sí? Y además, dado que vos incursionaste en la política italiana, también querría que lo analices como político, porque el discurso de él, que fue más técnico que lo que en general es lo de un político, no deja de ser un discurso político que refleja una ideología, ¿sí? Sí, comparto. Y entonces, si no te molesta, gracias por la invitación antes de todo, Sebastián, con mucho gusto. Pido disculpa por, a veces me faltarán las palabras en castellano porque no lo utilizo tanto estos días, así Mm. que a veces me olvido. Y en los asuntos técnicos aún menos. Prefiero decir dos cosas políticas antes, Sí. porque esto me permite limpiar la mesa de las cuestiones de retórica política y después focalizar sobre el asunto del crecimiento y lo que hemos aprendido a la investigación. Ahora, he leído el discurso de Milei, estamos siguiendo bastante, yo personalmente, amigos, una asociación cultural en Italia que mira con atención a lo que ocurre en Argentina, porque lo que ocurre en Argentina es contado por la prensa italiana y europea en general de una manera muy distorsionada y demasiado anti-Milei y pro movimiento peronista. Fondamentalmente Milei es presentado una mezcla entre Mussolini y Hitler, una cosa un poco desagradable, ¿ok? Pero es verdad que el señor Milei, por tanto que puede a veces parecer simpático, tiene una pasión para exagerar con las palabras y utilizar terminología muy inflamatoria y en particular simplificatoria. Si tú miras, por ejemplo, el principio de su argumento en Davos, esto del colectivismo, que todos hemos abandonado la libertad, que prácticamente somos todos los países occidentales, llamámosles, o que están a los lados del Atlántico, ¿no? Se han olvidado. Es una forma de exagerar y de transformar el mundo en 0-1, blanco y negro, que no es una buena idea, ¿no? El capitalismo, la estructura de mercado son las más variadas y diferentes. Hay países donde hay más intervención estatal, hay países donde hay menos, hay países que cambian, como la Suecia, ¿no? Si uno solamente piensa lo que ocurrió en Suecia desde el principio o desde el 94 más o menos, fue un cambio sustancial, un país que, Ujú. claro, era el símbolo de la socialdemocracia, de la intervención estatal, de la redistribución, ha ido cambiando muchísimo con efectos benéficos. Entonces, yo le sugeriría, yo entiendo que desde el punto de vista político, las circunstancias argentinas y todo esto, le haya resultado útil a mí utilizar un cierto tipo
lenguaje y de crear ciertas contraposiciones, pero bueno, has ganado. Ahora gobierna y si quieres meterte a ser el líder mundial, lo cual es útil, ¿eh? Está bien. A mí me parece muy bien que el presidente de Argentina se involucre en el debate mundial sin ningún complejo de inferioridad. Esto me parece... el debate a Davos no lo tienen que hacer solamente los Bill Gates o los Macron, ¿no? Entonces me parece muy bien, pero tiene también el que reflexionar sobre el nivel intelectual al cual hay que ponerse. Entonces, dividir todo en una lucha entre el bien y el mal puede recordar a algunos Mont Pelerin Society o los miedos de Hayek cuando escribió Path to, Road to Serfdom, pero bueno, es distinto. Dicho esto, ¿cuál es la cuestión de fondo? La cuestión de fondo es cuál sistema económico en general permite y favorece más el crecimiento. Ahora, yo creo que ahí, históricamente, no hay duda alguna, todos los episodios de crecimiento. Mira, por casualidad tengo aquí, porque tengo un libro que recomiendo a todos de leerse. Estoy seguro que lo conoces. Ujú, Growth Recurring, del viejo Eric Jones. Gran ujú. volumen que te dice, mira los varios episodios de crecimiento económico anteriores a la revolución industrial. Y se pide por cuándo ocurrieron, dónde, porque algunos acabaron o se estancaron. Y hay una constante. Sale de la creatividad humana, de una forma o la otra, determinada por nivel tecnológico, ¿no? Si eres en Génova o Maastricht del 1200, pues no te vas a inventar la nueva app o la nueva medicina, te vas a inventar una manera de comerciar un poquito más allá y de descubrir qué productos pueden tener en lo que ahora llamamos Turquía, que tú puedas vender en los mercados europeos del tiempo. Y esta es innovación. O te inventa que los venecianos, la comandita y las sociedades a responsabilidad limitada para poder invertir para la innovación. Pero siempre ocurre cuando tú le dejas un grado de libertad a los individuos para innovar. También, y esto también es, cuando tiene un mínimo de garantía estatal, pero que los contratos no me viene la palabra en español, se enforce, Sí, sí. se respectan. Esto es una Se cosa, hacen cumplir, hay se hace hay cumplir. un tercer agente que hace cumplir los contratos. Hay necesidad que exista suficiente, ¿cómo decir?, consenso social para delegar a un tercer agente que, ok, de los dos nos fiamos de ti, o por lo menos relativamente confiamos en ti, y entonces cuando hay un problema lo arregla y decide quién tiene razón, quién. Y esto, por ejemplo, es un aspecto que en muchos de estos discursos retóricamente superlibertarios desaparece y es muy importante, ¿no? Y el tercero es una forma, ¿cómo decir?, de comparticipación de los sujetos económicamente activos. Estoy diciendo una frase que parece complicada, porque intentaré explicarla, a las decisiones políticas. ¿Qué quiero decir? Es que no es que hay democracia todos los tiempos. Venecia o Maastricht o todas las ciudades de la Lega Hanseática o la Inglaterra del 700 no eran democracias, en el sentido en el cual lo entendemos tú y yo. Pero eran sociedades en las cuales había mucha gente que estaba excluida del poder político, de cualquier capacidad de decidir. Pero los que eran económicamente activos sí participaban. Yo conozco muy bien las ciudades italianas, Venecia, Florencia. Venecia en particular es un perfecto ejemplo, ¿no? Y debe mucho de su éxito, que ha durado al final 1000 años, por un rato largo, por varios siglos, era la ciudad más rica, más popular, más fuerte de Europa y entonces del mundo, al hecho que pues, su oligarquía, que era amplia, eran varias miles de familias, comparticipaba en manera consensual. A veces se tiraban puñaladas, se Ujú, avenenaban, ujú. a veces se peleaban, pero siempre adentro, ¿no? De una forma constitucional bastante bien definida.
y entonces no había una oligarquía autoritaria. Estos tres elementos. Entonces, ¿todo esto qué dice? Dice que fundamentalmente, desde el punto de vista general, Milei tiene razón. No dice nada de nuevo, porque el profesor Galliani, el profesor Boldrin y tantos colegas lo van diciendo desde hace siglos. Ahora, dicho esto, pero Pero bueno, lo dice en una audiencia general que es importante decirlo y tener impacto, digamos. sí, lo dice una audiencia general y supongo que conociendo los tipos que tenía enfrente, y es verdad que Davos se ha transformado. Mira, te cuento una pequeña experiencia que es pública. Entonces nos invitaron a Davos. Entonces Mm, hacía referencia ante mi investigación. mm, Cuando salió nuestro libro con David, que ya tiene, va a celebrar 15 años o algo así, o sí, no más, va a celebrar casi 20. Nos llamaron desde Davos, nos invitaron para ir a contar lo que se tenía. ¿Qué estaba en el libro por tus escoltadores? Con David nos pusimos a la mitad de los 90 a andar un poco en contra de la so-called New Growth Theory, que basa todo sobre externalidades, monopoly power, patents, diciendo, mira, señores, por un lado hay evidencia histórica que las patents y todo esto poco han ayudado al crecimiento, mientras mucho ha ayudado al crecimiento la competición, la concurrencia. Sí, la competencia. la competencia. Sabía que decía la palabra, la Mm. competencia. Y de hecho, cada vez que se da poderes de monopolios, se para el crecimiento económico. No hay duda sobre esto, tanto que lo llamáis puzzle. Y por el otro, desde el punto de vista teórico, no es verdad, no lo habéis entendido bien el modelo de competencia económica, porque es perfectamente posible tener el modelo de competencia económica, crecimiento endógeno e innovación endógena, sin recurrir a poderes sin monopolio, o Estado, ninguna de estas cosas. Después podemos decir que son importantes, pero desde el punto de vista teórico e histórico no son así. Entonces, de esto llegamos a la conclusión. Escribimos varios papers sobre esto. No han tenido un particular éxito, a alguno le ha gustado, pero la teoría dominante sigue siendo otra. Yo lo siento porque no la considero correcta, de hecho la considero una pérdida de tiempo y una distorsión, pero así es. Escribimos un libro resumiendo esto y el libro fundamentalmente dice, habría que quitar el sistema de patentes y de copyright progresivamente, un poco como hemos ido quitando las tarifas y las prohibiciones al comercio internacional a lo largo de las décadas después de la Segunda Guerra Mundial, de manera programada, porque no es que se pueda hacer de noche a mañana, porque son elementos que reducen el crecimiento económico mundial y también los singles países. Esto generó un cierto interés, nos llamaron desde Davos para irla presentando. Y fue muy divertido, porque era clarísimo desde el principio de la entrevista, te hacen entrevistas sobre lo que quiere decir, que habían leído mal el libro Mm. y pensaban a una especie de, ¿cómo decir?, de punk theory, innovation is free, ideas are free, todo junto, ¿no? Pero decimos, mira, no, nuestro es un argumento muy económico y el argumento es maximizing profits. Estamos pensando. Entonces le pareció un argumento de derecha. Pongo muchas comillas porque a mí estas cosas me dan un poco la risa. Y a la tercera entrevista dice, bueno, volvemos a llamar. No llamar. Mm. Todo esto para decir que entiendo perfectamente el ambiente de Davos y entonces entiendo perfectamente por qué a Milei le haya venido la gana de decir, in your face. Ya. Bueno, Pero, y además, déjame, yo te agregué esto, yo también participé alguna vez en Davos y son bastante aburridas las sesiones. Me imagino que la de Milei fue muy, muy entretenida, más allá de lo que cada uno haya pensado mientras la escuchaba, era como algo bastante desafiante. sí, creo que sí, creo que el resultado ha sido que toda la prensa. Desde ese punto de vista, vuestro presidente es bastante genial, ¿no? Mm, Por tanto que sigo recomendándole un peluquero mejor, mm, pero de italiano. mm. Javier Milei, me caes bien, pero si tú encontraras, cuando tiene un momento, pásate.
Si no los tienes en Buenos Aires, que estoy seguro que los tienes, pero si no te gustan, pásate por Italia, te recomiendo ahí un par de amigos. Hay uno en Roma que se llama Señor Ernesto, es espectacular y además es un admirador tuyo, es uno que si lo encuentras en Twitter, está encantado de ti, sigue haciendo publicidad mucho más que yo. Dicho esto, sí, le gusta provocar, es paté bourgeois, pero yo, bueno, asunto suyo, ha sido muy exitoso como político, no le voy a dar consejos. Quiero simplemente decir que no es una, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista de la historia, no es sabio, yo creo, ni correcto decir que la CFE, la CEPASE es todo lo que necesitamos. No, no es verdad. No es todo lo que necesitamos. Cuando pienso especialmente al crecimiento económico de ahora, es claro que en la medida todo viene de la innovación y de la adopción de tecnologías avanzadas, tú tienes una necesidad enorme de subir el nivel de capital humano productivo de las fuerzas laborales de los países para estar al tanto. Y esto, tenemos una literatura que hasta en Friedman reconoce, es muy complicado hacerlo sin un mínimo de collective action, sin un mínimo de coordinación, ¿no? Pues esto es un problema que te tienes que poner seriamente, no puedes responder la CFE, la CEPASE nell'ambito della educación, ¿no? Esto no quiere decir que tienes que tener las universidades públicas o los profesores públicos, con todo decidido por el ministerio. Pero esto quiere decir también que el problema de la financiación y de la distribución de los recursos y de dar las posibilidades de entrada en el sistema educativo alto a la mayoría de los ciudadanos es un problema serio, verdadero, no lo puedes resolver, ¿no? Déjame ahí que te haga un comentario de información, ¿no? Que creo que es útil para pensar el fenómeno que estamos analizando. Y es que si bien el presidente Milei como que cuando hace sus discursos y simplifica, creo que trata de, o cree que, y como tú has dicho, ha leído muy bien, eso tiene más impacto. Una de las políticas importantes que está llevando a cabo fue la creación, o sea, cambiar muchos ministerios, pero crear uno de capital humano con ese nombre, y que busca con muchísima más inteligencia fomentar la educación y la salud que las políticas que se estaban haciendo antes, o sea, introduciendo incentivos, cosas que vienen del análisis económico, ¿no? Entonces, ahí yo creo que, digo, todavía no sabemos cómo va a ser Milei presidente, además hay incertidumbre sobre su fuerza política, pero está claro que, y a eso iba mi primera pregunta, ¿no? Como que ahí hay que analizarlo, a veces como político, tratando de dar un mensaje sencillo que lo ha llevado a la presidencia desde cero, desde ser un outsider 2 años atrás, a después a mostrar un mayor pragmatismo, ¿no? Cuando está gobernando, por lo menos en estos 40 días que lo hemos visto gobernar. Sí, esto también yo tengo la impresión. He hablado contigo, he pedido a todos los amigos argentinos y leído la prensa y me parece muy pragmático, muy concreto. Y esto me alegro, ¿no? Algunas ideas, abolir el Banco Central, pero lo he repetido, ¿no? Algunas ideas son simplemente tontas, señor presidente. Esto de eliminamos los bancos centrales, es una especie de símbolo, de banderilla, de tótem, de viejas teorías económicas que sabemos que no funcionan. Sin bancos centrales hubiéramos tenido una cantidad de desastres financieros en los últimos años, en las últimas décadas increíbles. No es una idea que merezca... el punto es esto, ¿no? El señor Milei parece ser muy pragmático cuando viene a la política. En sus discursos públicos parece que sigue siendo en campaña electoral. Ahora, ¿puede servir esto en Argentina? Creo que sí, probablemente, porque si entiendo bien, la oposición, las resistencias a las reformas muy razonable que quiere introducir es muy fuerte. Y entonces, claro que necesita el apoyo popular, el apoyo de sus electores continuo, tiene que mantener fuerte, ¿no? La sensación de estamos luchando.
Porque no es business as usual, no es un día el chairman del departamento es Michele, la semana después es Sebastián, pero más o menos comparten 93% de las cosas. Entonces, ¿qué problema es? No, no hay una lucha, no. Ahí se está enfrentando a algunos cambios radicales. Entonces, entiendo el aspecto argentino. A mí me interesa, obviamente, porque el experimento de Milei, si tiene éxito, va a ser un ejemplo mundial. Ujú. Por seguro va a ser un ejemplo muy importante. Argentina en este momento, en un cierto sentido, ha vuelto a ser el centro del mundo, ¿no? Porque sois un país, bueno, tus escoltadores saben, ¿no? No, 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 es verdad. O sea, si a Milei le va bien, va a revertir 80 años de decadencia. Mucha gente lo discute, Un pero siglo entero. relativa son 80 años, absoluta serán 50, pero es lo mismo. O sea, Exacto, exactamente. eh, Va a enseñar que el tipo de políticas y de visiones del mundo que se afirmaron en los años 20-30, causados fundamentalmente por la Great Depression americana y por los miedos del tiempo, por la subida del bolchevismo en Rusia, pero en particular causado por la Great Depression, y que llevaron muchos a creerse que the Keynesian Theory se podía extender a transformar en una forma de estatalismo generalizado, ¿no? Donde cada vez que hay un problema se resuelve con la intervención estatal y con más subsidios, con más deuda. Esta locura, porque es una locura, porque no ha tenido éxito, que ha dañado a Argentina, yo diría más que todos, ¿no? Vosotros creo que sois los más dañados de esta locura porque habéis empezado los primeros. no, y Argentina eso Pero que... también está dañando Europa. Entonces, eh, si él tiene éxito, esto es muy importante. Y por esto es muy importante, yo creo, que en sus discursos públicos el presidente de Argentina tenga este aspecto en cuenta, que está haciendo una campaña electoral también mundial, no solamente en ujú, su país. ujú. Y que entonces impostar el debate a nivel mundial en una forma de yo contra todos, it's not the wisest of choices. Entonces, claro, uno que crea un ministerio del capital humano es uno que ha entendido dónde está el problema. Perfecto. Pues habla también de esto. Subraya la relevancia del papel público en esto y del papel privado, y de cómo el papel público debe ser lo de garantizar la financiación, garantizar el libre acceso, garantizar la competencia y garantizar la calidad, y después dejar que el privado, los individuos, las escuelas se inventen manera de crear capital humano útil, porque si es útil, se ve, pues si el capital humano que crea es útil, produce algo de útil. No es Ujú. difícil de descubrir 6 años después. Déjame que te traiga un poco de nuevo a los países desarrollados de Occidente, ¿sí? O sea, es cierto lo que vos decís, no es 0-1, hay variabilidad, es cierto el caso, las reformas de Suecia, Irlanda, hubo otros casos con cierto éxito, ha habido bastante catch-up dentro de Europa, ¿sí? Eh, pero también es cierto que se está viendo en los últimos 10 o 15 años una ideología muy pro Estado, ¿no? Donde hay una demanda por seguros de todo tipo. Todo el mundo, todos quieren estar asegurados, y eso no solo trae distorsiones de precios y obviamente mala asignación de recursos, por los costos, y su financiación, sino también por todos los problemas de moral hazard que crean, ¿no? Y afectan a la economía y a las libertades individuales. Y cuando uno mira a Europa, la verdad es que desde la crisis del 2008 le ha ido bastante mal económicamente, a los países más No todo, ¿eh? desarrollados. Alemania le ha ido bien por un rato, España se ha recuperado bastante. Ahí también, esto por ejemplo, hay que mirar con un poco de atención. Ha habido países que han tenido la capacidad de hacer reformas serias aún después de 2008. España por un rato, por ejemplo, ha reformado en una dirección muy útil su mercado laboral, sus reglas de contratación, descentralizándola, reduciendo mucho la Pero con contratación. Rajoy, con Rajoy. Sí, con Rajoy, pero era No, 2011, no, 2000. no, está bien, pero va en línea Quiero a decir, lo que hay una, estamos. hay una lucha Mm, política. mm. Rajoy hizo otros errores. Por ejemplo,
Rajoy claramente y todo el PP se ha ido encerrando en esta batalla nacionalista con los catalanes que no sirve a nada, pero esto es un debate, no consiguen entender que es parte de ser liberal, aceptar dimensiones federales, reconocer identidades locales y dejarlas vivir, reduciendo riesgo de separatismos. Bueno, dejámoslo, no estamos a discutir lo que habrían que ser. Quiero decir, no es que ha ido mal por todo. Si tú miras a las tasas de crecimiento de Suecia y todos los países nórdicos, muy alta en Ujú, estos ujú. años. Está bien. Alemania ahora se ha entrado en crisis porque es el efecto de las elecciones políticas erróneas hechos en el lado energético en particular, empezando por Mrs. Merkel, ¿no? La decisión de abandonar la nuclear, la decisión de matar su industria automovilística, con esta locura europea de absolutamente todo eléctrico en el Ujú, 2035, como si ujú. pudiera. Claro, estos son elementos de... Yo no sé si llamarlos de socialismo, podemos llamarlo de estupidez, Sí, 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 sí. porque, sabes, hay muy poco socialista en decir que tú matas a la tecnología diésel, por ejemplo, o tú matas a BMW, Audi, Mercedes, Volkswagen, etcétera. Ah, pero Simplemente, pero es claramente una decisión estatal, ¿no? Yo es creo decisión que a estatal, eso sí. se refiere. Es como decir, si lo dejases al mercado, no estaría haciendo esa tontería, digamos. O sea, ¿por No, qué si va lo a dejas al adoptar una mercado, simplemente digo tecnología? que no es necesariamente socialista. No me gusta, no es Mm, que yo tenga ninguna simpatía por los socialismos. Estoy simplemente diciendo que esto fue también, siendo italiano, sé bien de dónde viene, ¿no? sí, Vuestro sí. presidente Perón no se inspiró a Lenin, se inspiró a Mussolini. Ujú, Ahora uno dice, pero Mussolini era socialista, sí, pero se inventó el fascismo, no me lo he inventado yo. Y ha abandonado la idea. Entonces, el elemento statalista dirigista, l'idea che il politico sabe mejor que los otros, la idea que las decisiones económicas y tecnológicas la hace con los votos, ¿no? Y con las opiniones y con los periodistas y no lo dejas hacer los señales de mercado, es una idea que va más allá del movimiento socialista y que involucra mucha parte de la derecha mundial. Y esto hay que ser conscientes, si no hacemos confusión. Una de las cosas que la gente hace en Europa, por ejemplo, es asociar a vuestro presidente Milei a Trump. ok, hablemos de eso. A mí me parece que ese era un punto importante del que quería hablar. Sí, se lo asocia a Trump y yo veo diferencias enormes, ¿sí? De nuevo, diciendo que todavía no sabemos qué tipo de presidente va a ser Milei, por lo menos cuando él habla, siempre ha reivindicado la figura de Alberdi, que es el padre del constitucionalismo argentino, ¿no? En ese sentido se define un alberdiano. Pero dejando de lado eso, cuando uno lo mira a Milei, es un líder de convicción. ¿Sí? Es un líder de convicción en lo económico y, y, y yo creo que él cree de verdad en el liberalismo, o sea, cree en que haya menos intervención estatal, cree que tiene que haber, Argentina se tiene que integrar al mundo, o sea, en cualquier dimensión es consistente, mientras que Trump puede querer desregular o bajar los impuestos al sector empresario, pero después quiere cerrar la economía, quiere hacer políticas discrecionales. O sea, incluso eh, dejando de lado las diferencias en cuanto a cuán democráticos son en términos de su comparabilidad, creo que en términos económicos hay fuertes diferencias. Sí, coincido. En términos económicos, sí, pero él tendría que subrayarlas. Y yo espero también en términos políticos, en el sentido que espero vivamente que y lo ha manifestado, encontrado a Zelensky, etcétera, las últimas frases de Trump, pero dejámoslos, esto no es el tema de nuestra conversación en política internacional, son espantosas, peligrosísimas, sobre Taiwán, sobre Ucrania, sobre la NATO, sobre todo, una visión extrema, ¿no?
del papel de Estados Unidos en el mundo y absolutamente terrorífica, porque al final es una visión que dice, mira, nos vamos a dividir el mundo en tres áreas. Yo me quedo con los continentes americanos y un trocito de Pacífico. Xi se queda con Asia toda, se peleará con los indios, asuntos suyos, ¿no? Y un trozo de África, o casi toda África, y a Putin le dejamos Eurasia, ¿no? Como en el sueño de Dugin. Pues, por favor, ¿no? Sí, sí, sí. No estoy de acuerdo. Dame una Space Shuttle que me voy a Mars. Déjame salir. No, no quiero un mundo así. De No hecho, quiero vivir así. me hiciste recordar que, viste que yo había creado ese blog Foco Económico, siguiendo un poco el que ustedes habían creado, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Antes de que asuma Trump, escribí un artículo con un alumno nuestro en WashU, Gustavo Torrens, Gustavo, ¿cierto? qué podíamos esperar de la presidencia de Trump. Y una de las cosas que decíamos ya ahí en el 2016 o 15 era esto, era que iba a ir a una visión extrema del realismo geopolítico y que iba a alienar a todos los aliados de la NATO, básicamente. Eh, no nos equivocamos en esa No, esto predicción. parece su profundo deseo, pero bueno, no sirve insistir. Sabemos que es peligrosísimo si esto ocurre, por todos nosotros, no tiene nada que ver con intereses Sí. particulares, sino una visión distópica del mundo. Pero volvemos a la Bueno, cuestión. volvemos a Argentina. Igual Argentina, o sea, Milei Bueno, puede. Argentina o el discurso de Milei, ¿puedo Sí, sí. involucrarte en otro asunto? Por ejemplo, hay un aspecto de batalla cultural que yo creo que tenéis que hacer con vuestro presidente. Hay una parte, tú me has dicho, hablamos técnicamente, hay una parte de su discurso que es simplemente incorrecta. No sé si lo has leído. A un cierto punto se pone en la teoría económica. Ahora, supongo que el señor Milei se sienta parte de lo que algunos llaman la teoría austríaca, que Ujú. piensa ser algo de original y alternativo a lo que él llama teoría neoclásica. Y en esto, señor Milei, sepa usted que en el desprecio por la teoría neoclásica está en compañía de los marxistas y de los socialistas, o los socialistas, los marxistas, que le llaman con desprecio a la teoría económica neoclásica, ¿ok? Los neoclásicos eran simplemente tres, entre estos Menger, que fundamentalmente sistematizaron una idea que todos compartimos y que ahora nos parece casi obvia, o sea, que el valor de las cosas, de los productos en economías de mercados o en economías donde los individuos pueden elegir, tiene que ver con su utilidad. Y la utilidad es subjetiva, antes de todo, y circunstancial. El famoso ejemplo, ¿no?, que tenía ahí, le llamaban paradoxo, de la Water and Diamond, que era Ricardo. A Ricardo le salía con el paradoxo, porque Ricardo tentaba de interpretar, de construir, de sistematizar la vieja visión aristotélico, platónica, religiosa, que todo el valor de los bienes viene del trabajo. Ricardo era un genio, nos ha regalado dos o tres ideas muy bonitas que siguen todavía, entre esto una que el señor Milei obviamente comparte, se llama Comparative Advantage, que es la razón por la cual comerciamos, por la cual comerciar es útil, pero tenía este límite, ¿ok? Entonces a Ricardo Diamond and Water le parecía una cosa rara, ¿cómo es posible? Dice que los Diamond que no sirven para nada valgan tanto, mientras que el agua que sirve mucho para la vida vale poco. Y la respuesta de los teóricos ya es muy banal, porque el agua es muy abundante y los diamantes no, pero si estás en el desierto y te falta el agua, tú estás dispuesto a dar miles de diamantes por un litro de agua y esto resuelve el problema, punto. Entonces Menger, que es el padre de los austríacos, contribuyó a esto, pero es completamente neoclásico. Schumpeter es completamente neoclásico, tanto que todo lo que yo he escrito formalmente es schumpeteriano. Las demás otras cosas, y eso, y la idea que algunos impostaron que todo ser, que no existe externalidades, que no existe public good, que el problema de los public good no existe, que el problema de la información incompleta no existe, que todo es resolvible por iniciativa personal y contratación personal pacífica. Presidente Milei, es una locura desde el punto de vista histórico, es irreal desde el punto de vista de la realidad y es teóricamente, además, incorrecto.
tenemos teoremas, sin importa. Uno de los más divertidos es de dos amigos, Vivichari y Larry Jones, que probaron hace muchísimos años que en realidad no la famosa cause conjecture no funciona, hasta en settings los más sencillos. Ujú. Ahora, en un contexto como Davos, meterse a predicar con un tono da premio Nobel que toda la economía neoclásica está equivocada, honestamente, gracias, pero no. Está haciendo un daño a usted, porque muchos colegas le mirarán y dicen, pero ¿este quién es? Que nos viene a explicar que teoremas, investigación empírica, historiadores económicos, Douglas North, ¿no? Para mencionar uno aquí cerca. Nos hemos equivocado todos, ¿no? Por 100 años. Ah, y además simplificando ¿cómo decir? Trivializando los problemas, que son problemas complicados. Ninguno de nosotros piensa de tener la solución en el bolsillo, pero uno no puede tirar mechanism design a la basura así, ¿no? Diciendo, banda de tontos, son todos socialistas, se ponen el problema de los mecanismos de Revelation Principle. Pues yo le pondría un poco más de humildad. No es útil, no es útil explicarle a toda la profesión económica y a los cienciatos sociales mundiales que son todos equivocados. Algunos son, pero otros no. Algunos problemas son muy específicos. Lo de la financiación de la educación pública o privada es un problema concreto, complicado, que no se resuelve diciendo todo público o todo privado. No es así. Lo mismo vale por toda la parte que tiene que ver con la investigación de base, ¿no? No, estoy de acuerdo, pero ¿Sabes? Es esto. Entonces, leyendo el trozo de esto me vino, oye, pero ¿este quién le ha aconsejado decir estas cosas? también hay digo, un poco es mi rol de hacer repreguntas, ¿no? O sea, Sí, también sí, sí, sí. hay una tendencia en la profesión a mirar estos problemas en equilibrio parcial, suponiendo que el Estado tiene capacidad de resolverlos sin, o sea, como que no hay fallas del Estado. Y también hay que decir que estos problemas existen, pero que no siempre justifican la intervención estatal, ¿sí? Estoy completamente de acuerdo. Pero esto entonces es otro discurso. Se llama, hay muchas versiones de esta, pero la versión moderna más es Buchanan Tulloch, Sí, ¿ok? Y Mansur Olson y todo esto. Una vieja observación. Yo lo vi escrito, por ejemplo, por la primera vez de Tom Sargent, en un viejo artículo, cual yo era joven, me acuerdo, leyéndolo. Tom tiene 10, 15 años, era uno de sus primeros, dice, hombre, dice, sí, es verdad, los mercados tienen failures y la mayoría de los failures se deben a asymmetric information o incomplete information, ¿no? Hay cosas que no sé y los participantes del mercado no saben y esto induce a elecciones dañinas o Sebastián sabe una cosa, yo no la sé, y entonces los mecanismos de bargaining entre él y yo dan resultados que no son eficientes. Pero justamente decía Tom, ¿quién me ha dicho que el político se lo sabe? claro. ¿Quién me ha dicho que el aparato de los estados se lo sabe? ¿Quién me ha dicho que la Federal Reserve sabe más de Morgan Stanley? Los hechos prueban que no sabe más. La Federal Reserve comparto totalmente, ¿no? Pero en No, no, general, ¿no? y además hay que tener en Eh, cuenta el costo de todas las distorsiones de los impuestos, ¿no? exactamente. Y entonces, claro, y entonces y los políticos no hacen el bien de la nación o de los pueblos, porque no existe el bien del pueblo, siempre hay conflicto de interés. Ujú. Y los políticos, Milei, como Massa, como Boldrín, como Galliani, si son políticos, tiene sus grupos sociales de referencia y absolutamente. Por esto el problema es complicado. Por esto no podemos resolverlo diciendo blanco y negro, 0-1. No, no, estoy perfectamente consciente. Yo soy el último a decir que venga la intervención pública o política o estatal en cualquier asunto. Estoy simplemente diciendo que tampoco la respuesta es la CFE y esta invención de la economía neoclásica equivocada por la cual existen las externalidades, mientras en realidad, según Miller, las externalidades no existen. Existen. Esto no quiere decir que la solución sea la intervención pública. Tómate la del global warming. Yo no entiendo por qué le guste
aparecer al mundo como uno que niega la existencia del problema. Pero no existe. El punto es que no tiene las soluciones banales, triviales y dañinas que muchos políticos en Europa en particular están imponiendo. Porque estas soluciones no hacen análisis costo-beneficio, no tienen cuenta de la redistribución de riqueza que estas operaciones determinan y en particular no hacen transparente la probabilidad de riesgo A, riesgo B, riesgo C a frente de la certidumbre de los costes. Yo creo que hay una manera más rápida de, ¿no? El ejemplo fue en Italia, ¿no? En Italia, o ejemplo italiano, europeo, lo de los coches ya lo he dicho, ¿no? Pero Sí, sí. lo de los coches, por ejemplo. Hay que enfrentarse con esta locura de todo eléctrico. Estoy de acuerdo. Pero no hay que enfrentarse diciendo el global warming no es un problema. Pero déjame que le haga una defensa, ¿sí? Para de nuevo provocarte un poco. Suponete que él dice, mira, en la política no hay mucho gris. Y ¿sabes qué? Es un mal nombre market failure si yo quiero defender que tengo que reducir el Estado y tener más mercado. ¿Cómo haces ese discurso? ¿Me entendés lo que digo? O sea, yo entiendo todo lo que vos decís desde el punto de vista teórico. Ajá. Pero él dice, se pone en Gordon y Tulloch o lo que sea, y dice, ya lo resolví en mi cabeza. O sea, cualquiera de estos problemas lo llamamos market failure contra un ideal que no existe. Entonces, ¿por qué lo llamamos market failure? Bueno, antes de todo, es terminología técnica que hemos adoptado, funciona y entre nosotros que hacen investigación lo entendemos Lo perfectamente. entendemos perfectamente, ¿no? Digo, El primer punto cuando es, salís de la academia, te lo digo. No sí, sí, estoy no estoy criticando, totalmente de no acuerdo. nos estoy criticando a nosotros, sino digo, bueno, ahora vos estudiaste y ahora salís y querés convencer al mundo de que, mira, ustedes se fueron al otro lado, esto no nos está dando el resultado que queremos, no es lo que estamos, y en particular en Argentina está clarísimo, pero en muchos países. Y ahora tengo que encontrar una forma fácil de vender que necesito cambiar el peso relativo entre Estado y mercado. Estoy de acuerdo, pero sí, se puede tranquilamente llamar government failure. Hay plentiful. ¿Okay? Mm, Entonces, uno de los problemas es government failure. mm, Y creo que una de las maneras para decirlo es, ok, respecto a un mundo ideal, a veces el mercado, el mecanismo de mercado no funciona. mm, Y ahí inmediatamente hay que decir, cuidado, no es que hay mercados en abstracto. Los mercados, aún los mercados, son siempre regulados. El mito hayekiano de la autorregulación, esta sí, por ejemplo, es una locura tautológica. Esto es una cosa que hay que explicárselo a los austríacos. Esta idea del cosmos, de la self-regulation, es una idiocia. ¿Por qué? Porque la self-regulation simplemente quiere decir que los agentes que participan en el sistema toman acciones en los intereses personales. No hay nada en la self-regulation que dice que una de las acciones regulatorias no sea, por ejemplo, aprovecharse del poder con la fuerza. De hecho, históricamente, esta ha sido la más dominante acción regulatoria. Desde el principio del tiempo, antes de la transición neolítica, ¿cuál ha sido el mecanismo regulatorio de las interacciones humanas? La fuerza. El tío que mandaba más era el tío que pegaba más. mm. O que contaba las historietas sobre los dioses más divertidas y más, ¿no? Con más tonterías. Entonces, cuidadito, que no hay nada en la teoría self-regulatoria que diga que vas a sacar situaciones eficientes, equilibradas, iguales, democráticas, de libertad recíproca. Es self-regulatorio tener los esclavos. Si yo gano y tú pierdes, te hago esclavo. Punto fine. ¿Y por qué no? Si la tecnología le hace conveniente tener esclavos, tengo esclavos. Si la tecnología no lo hace conveniente, no tendré esclavos. Entonces, dejamos estas cosas al lado. Entonces, hay que entender que los mercados se construyen. Perfecto. Y allí hay No, no, fe. y requieren derechos de propiedad y esos Exactamente. derechos de propiedad, como vos ya señalaste antes, requieren un tercer agente que sea imparcial y haga enforcement, que en general
es el Estado desde hace muchos siglos Claro. y no hay forma de hacerlo sin cobrar impuestos, ¿sí? O sea, no hay derecho de propiedad sin imposición. Es algo que por eso alguna vez vos me preguntaste qué significa ser un presidente libertario, y digo, bueno, en sentido puro no puede serlo. Se puede aproximar bastante a, a tener más libertad, pero siempre va a tener que Right, haber right, right. un Estado Entonces, pero clásico. ¿esto qué implica? Implica que en la medida en la cual tú quieres desmantelar en Argentina por ejemplo, los impuestos absurdos que bloquea el comercio internacional, ¿cómo se llama? Import substitution policies, lo puedes hacer tranquilamente sin necesariamente decir en manera religiosa gana el mercado, pero diciendo concretamente, mire señor, estas tarifas han sido puestas en esta manera, en los intereses de algunos grupos y contra los intereses de la mayoría de los consumidores. Esto ha implicado la destrucción de esta industria, de esta otra industria, de esta otra industria. Esto hace los precios de los PCs o lo que sea mayores en Buenos Aires de lo que podrían ser, porque podrían ser el 30% menor si fuera. Esto implica que en esta tal comparto industrial nuestra productividad es menor de la de España, Portugal, lo que tú quieras, por la sencilla razón que no se quiere dejar competir con las empresas españolas, en la cual invertirían aquí y subirían la productividad. Yo creo que estas son las maneras de mostrar failure of state. The state fails as much and more the market en la medida en la cual tú tienes, como tienes en Argentina, como tenemos en Italia, una hiperintervención estatal que ha fundamentalmente atado las manos, ¿no?, a cualquier forma de capacidad personal de crear, y en particular a crear los incentivos distorsionados. Yo no conozco en detalle la situación argentina, pero un poquito sí, escuchando a vosotros, leyendo las cosas. Y en muchos aspectos se parece al sur de Italia, ¿no? Tú has construido una red de subsidios y de favores a grupos que reciben renta para hacer poco o nada. Y Ujú. esto le crea un incentivo a programarse la vida desde los 20 años, desde los 15, diciendo, mira, sí, es verdad, yo podría estudiar, puedo decirlo en italiano, decir mover el culo, no, darme un poco y ganar un poco más, hacer un poco de... Pero, ¿sabes qué? Si me la paso tranquilo, hago poco, con un poco de suerte, entro en esta otra programa público, tengo una renta garantizada y no hago nada, no tomo ningún riesgo. Casi, yo me quedo en la mediocridad. ¿Cuánta gente hace así? ¿Y cuánto desperdicio de capital humano, de inteligencia, de capacidad de vivir y trabajar esto es? Yo lo veo en el sur de mi país y cuando veo a Argentina me imagino una especie de Sicilia generalizada. No, ¿Entiendes? y también una maraña de regulaciones que ni siquiera siempre son transferencia de renta, muchas veces ya son un parche arriba de otro que se volvió algo kafkiano, ¿sí? Algo al punto que, por ejemplo, yo tenía una casa que vos la conociste, ¿no? Viniste una vez a un asado. En un barrio cerrado y bueno, era una casa que usaba 3 meses al año, 4, cuando iba en el verano boreal allá para, bueno, mis hijos eran más chicos, tengan contacto con Argentina. Hace un par de años la vendí y vino la agencia impositiva y me dice, no, bueno, ahora para que yo dejártela vender, como vos no sos un no residente, te tengo que cobrar todos los impuestos que debes, pero los impuestos que vos debés no debo ningún impuesto, no debo ningún impuesto. Me dice, no, pero vos la pudiste haber alquilado todo este tiempo y tendrías que... Entonces tenía que probar que no lo había alquilado, Yo tenías que tenía que probar que no probar que había no había ganado. alquilado, tenía que probar que no había alquilado, pero déjame te cuente la historia porque Muy, es muy muy... típica, muy típica. Entonces yo le digo, no hay problema, este es un barrio cerrado, acá no vive nadie que no esté registrado. Si yo la alquilo, tiene que haber registrado un inquilino. Le pedimos información al barrio de que diga si yo alguna vez la alquilé. Conseguí el documento ese, la FIP me dice, la agencia impositiva, no, eso no es la evidencia. La evidencia es las boletas de luz y nosotros vamos a mirar si estás abajo de un consumo mínimo. Resulta que no estaba,
Porque era una casa que tenía jardín, parque, pileta, y aun cuando yo no esté, se prenden las, ¿cómo se llama? Y aparte, porque como los kirchneristas regalan la energía, uno deja no desenchufa el freezer, la heladera, el internet, qué sé yo. Entonces tuve que terminar mostrando para convencerlos de que había unos meses en los que yo podía mostrar que en mi pasaporte y la de mi familia entrábamos al país y subía el consumo, y había otros que cuando salíamos bajaba. Pero resulta que hubo una mejora en la inmigración y dejaron de poner sellito en el pasaporte en un tiempo. Entonces le digo, bueno, pero eso igual está registrado cuando entré y cuando no. Pregúntenle ustedes a inmigración. Ah, no, la FIP no hace eso. Es castiano. No me sorprende para nada, mira, no me sorprende para nada. Yo estoy, bueno, déjamelo, que te dejo. Sabes, ¿no? Que Italia es una Argentina que con un poco de retraso, seguimos corriendo vos atrás. Vosotros nos habéis superado en los años 20, 30 gracias a Perón a lo largo de la guerra, que miró a Italia y dice, esta la voy a ganar yo. Voy a ser peor que Mussolini, mucho, porque voy a ser mucho más rápido. No tengo un problema de guerra, no tengo Hitler en el medio y no voy a tener los americanos que me vienen a liberar. Te Entonces, hago la última pregunta. claro, y desde aquel tiempo, nosotros tentamos cada día, miramos a Argentina, imitamos estas cosas, y por esto todos los estatalistas italianos, de derecha y de izquierda, no soportan a Milei y lo describen como te he dicho al principio, ¿no? Entonces yo comparto mucho su tentativo y lo aprecio y me parece mucho más una persona interesante de lo que lo van describiendo. Pero me parece que necesita en su discurso público calibrar y buscarse los amigos, donde lo tienen. O sea, Sebastián Galliani es un amigo suyo, para decirlo. Y yo le escucharía a Sebastián Galliani o lo que sea, sin esta idea. Los economistas neoclásicos no han entendido nada, porque todo se resuelve con promedio de la cost conjecture. Ahí Galliani. No de es así. nuevo, de No es nuevo, así. de nuevo quiero defenderlo en este sentido. No por nada, es simplemente para ser objetivo a la realidad. Por ejemplo, él lo tiene como principal asesor a Federico Sturzenegger, que fue un gran defensor del tipo de cambio flotante, ¿no? Digo, de nuevo, ahí hay un pragmatismo. Por un lado habla de la dolarización, que yo creo que fue una forma de transmitir muy fácil. Yo voy a terminar con la inflación, que es un tema que ahora es la última pregunta que te quiero hacer, apelando a tu conocimiento ya de macroeconomista, de alguien que estudió en macro y que hizo research, pero que además eh, hace investigación en la Fed de Estados Unidos, ¿no? Y conoce muy bien la literatura. Argentina obviamente tiene un problema inflacionario crónico y, y ahora tiene dos problemas enormes. Uno es el déficit fiscal, que es muy alto y no lo puede financiar el Tesoro. Entonces se financia con emisión, hay que cortar la emisión y eso requiere un ajuste bastante grande, ¿no? Milei está hablando de un ajuste de 5 puntos del déficit en un año. Es muy grande. Yo creo que igual si hace un ajuste de 3,5, 4 y financia el resto, va a poder bajar la inflación. Pero eso lo está proponiendo hacer con la mitad subiendo impuestos, que de nuevo habla de su pragmatismo, porque en la campaña hablaba de que se cortaba la mano antes de subir impuestos. Y la otra mitad, la verdad es que el gasto público es casi todo transferencias a las familias, ¿no? Es o a través de planes, o a través de jubilaciones, o a través de los subsidios a Y la... de esto me he enterado. El gasto público español, argentino es peor del italiano. Tiene una dominancia de la transferencia que hace entender a los que es la state failure. No hay nada en la teoría económica que te diga que tú tienes que hacer casi solo transferencias. Exacto. Algunas sí, algunos sistemas de pensiones, pero muy poco, ¿no? Claro, Los market failure no se resuelven con transferencias. pero fíjate acá lo que yo quiero preguntarte, apelando a tu conocimiento, es esto, mira el problema complejo que él tiene, ¿no? Porque él tiene que bajar, finalmente, subir impuestos y bajar todas estas transferencias es sacarle todo eso al sector privado y supuestamente
y creo que esto te lo decía Andy en una charla hace poco, bueno, va a bajar el impuesto inflacionario, lo- pero la secuencia de eso no es trivial y Argentina es un país muy complicado por esto. Fíjate que él ahora tiene, primero va a tener que hacer el ajuste y después va a bajar el impuesto inflacionario. No, no va a ser un fine tuning perfecto, digo, la inflación va a bajar mucho más lenta que lo que sea el ajuste fiscal. Y eso ya estamos en recesión, estamos en recesión. Y el año que viene él tiene una elección de medio término y si no le va bien, se abre, empieza, bueno, vuelve el kirchnerismo, vuelve el populismo. ¿Quién va a invertir en ese contexto? Por eso es muy importante ganar la elección de medio término para él. Entonces, dado este escenario, ¿cuál es tu reflexión sobre la política macro que debería hacer un gobierno? Me lo podrías decir que no me quieres, ¿no? No, bueno, Lo pero decía al aunque principio. si tu respuesta es no, Hombre, la verdad es que Milei en esto sí que tiene una ventaja. Ha hablado muy claro el país. Y espero que siga hablando muy claro. Porque lo que tú has dibujado es el Catch-22. Y por esto le dije a Andy, justo en el debate que viste, que era, digo, Andy, sí, lo sabemos todo que el impuesto inflacionario es en ciertas circunstancias el más distorsivo, el más dañino. Pero es también el más oculto, que es la razón por la cual mucha gente no se entera. Porque si no, se preocuparían una vez que inflación llega al 4%, no esperarían el 10, el 15, el 23 para preocuparse, ¿no? Porque ya el 4% es bastante pesado. Entonces comparto. Yo, por ejemplo, no subiría impuestos, pero no conozco bien la capacidad recaudatoria de vuestro país, porque Argentina, otra vez, creo que sea un país en el cual la fraude fiscal es súper uh, súper común, y entonces subir impuestos probablemente quiere decir subir impuestos sobre algunos sectores y no sobre el complejo de la economía. Y esto podría hacer mucho daño. ¿Por qué? Porque vas a subir los impuestos, como ocurrió con Monti en Italia, ahí donde puedes recaudar. Y ahí donde puedes recaudar es donde ya recauda. no solo eso, no solo eso, porque está el problema del federalismo adicional en Argentina, que es los impuestos que cobra la nación y se coparticipan, los impuestos que cobran las provincias y los que cobra la nación y no se coparticipan. Con lo cual, Milei está tratando de cobrar los que cobra la nación y no se coparticipan, pero esos son los impuestos a las exportaciones, que son también muy distorsivos. Con lo cual, todo en Argentina es muy complejo y esta complejidad que enfrenta Milei es la que enfrentó el presidente Macri, no es distinta. Entonces, Sí, me entiendo. Y por esto creo que tuviste el tiempo de Macri, la idea, empezamos lentamente, porque si no perdemos el consenso, eso de tener las elecciones muy rápidamente, y si perdemos el consenso. Pero yo creo que una forma de shock policy es necesaria, sí, sí. dadas las circunstancias. Ahora, ¿cuál es la shock policy mejor? Y por esto, ciertos discursos en Davos yo lo haría distinto. Deja que te lo diga. La esperanza principal tiene dos, ¿cómo decir? Dos instrumentos el gobierno Milei para tener éxito. Uno, el soporte de su electorado. La honestidad en el decirle, estamos en una situación de M horrorosa, nos han dejado un catch-22 alucinante, no hay remedio, no hay manera de salir de este agujero sin sufrir por un año o dos. No hay manera. Me tenéis que creer, aquí están las cuentas, aquí están las cosas. Lo que tú acabas de contar, lo que tú acabas de... Y hacerlo más transparente. ¿Por qué? Porque las personas capaces pueden soportar dificultades por un año o dos si hay esperanza, si hay credibilidad. Y en esto también hay, si quieres, liberalismo y confianza en la libertad individual. Hay gente libre que dice, bueno, me han metido en el agujero, me voy a salir, coño. Y me voy a salir utilizando mis capacidades también de sufrir por un poco. El otro es la finanza internacional, los inversores internacionales. Entonces, pero Milei tiene que convencer a los inversores internacionales que Argentina merece hacer la apuesta, que él es una persona realista, concreta y no un ideólogo.
es una persona en la cual se puede confiar, un gobierno en el cual se puede confiar, en un país en el cual se puede invertir, porque hay futuro, porque estas políticas durarán, porque paso a paso, en el marco de 4, 6, 8 años, las cosas cambiarán radicalmente, porque Argentina será otra Irlanda. Yo creo que tenéis que mirar a la experiencia irlandés de la mitad de los años 80 y ver cómo, sin demasiados gritos, han tenido un éxito monstruoso. Hombre, tuvieron la gran ventaja de ser una isla relativamente cerca de un continente que se estaba unificando. Cierto, no es necesario que replicáis exactamente los éxitos irlandeses, pero la gran ganancia de Irlanda fue convencer a los inversores extranjeros de decir, sí, sí, esto van en serio. Esto han dejado con las políticas estatalistas y subsidiarias de los años 70 y 80, están haciendo un cambio verdadero y tuvieron éxito. Yo creo que si el gobierno Milei no tiene esta capacidad, los recursos le van a mancar. Porque este es el punto. Tenéis que poder hacer un poco de deuda, pero tenéis que hacer un poco de deuda con alguien que confíe. Por esto tener un acuerdo razonable con la IMF es esencial. Yo creo que es muy Esencial, importante que el gobierno esencial. argentino con, tenga la capacidad de convencer el mundo empresarial y financiero occidental que Argentina merece la pena. Porque un flujo de recursos de afuera os va a dar los 2, 3 años de, ¿cómo decir?, aire, ¿no? Para subir bajo el agua y que tenéis aire en los pulmones, y entonces después te metes a nadar regular. Me parece de estas las dos vertientes, porque si no, lo que tú has dicho, yo lo comparto totalmente, lo que le contaba a Andy y a Pablo. Yo estaría muy atento, muy cuidado, haría un very fine balancing de medidas fiscales. Un corte, un ajuste fiscal demasiado rápido, con subidas de impuestos en los sectores que ya pagan impuestos, raramente ha tenido, nunca creo. No sé si encuentro un caso en el cual haya tenido éxito. Si alguien le conoce, me lo cuente, porque yo no. Otra cosa es cortar gastos. Y quiero decir, lo hago muy explícito, mejor enfrentarse al enfado y al social de los grupos parasitarios que reciben transferencias que no tienen ningún sentido económico y social y que probablemente votan peronista en cualquier caso y que van a estar en la calle en cualquier caso, que tú le cortes el 2 o que tú le cortes el 4 van a estar en la calle, entonces cortan el 6, ¿okay? Por lo menos te vas a enfrentar y has ahorrado algo. Y meterte esta es mi, pero no hay nada hay un poquito de ciencia detrás de esto, que nada más que las experiencias de los que lo han intentado. Yo no conozco un singulo caso en el cual haya funcionado esto de subir impuestos en el medio de una recesión. No conozco un caso, pero Bueno, Milei, bueno, mi ley. bueno, Michele, disculpa. No, está bien, me ha divertido. Te agradezco mucho y quedamos en contacto, ¿sí? Querido, gracias. Ha sido un placer. La conversación que me ha informado a mí también. Gracias. Hasta luego.